Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tengo un equipo Sony Vaio con Windows 8. Ya para este año 2019 pues es una versión bastante vieja del sistema operativo y necesito actualizarlo a Windows 10, pero aunque hay muchas formas de hacer esto y lo más práctico sería hacer una instalación en limpio, que quiere decir que se elimina todo el sistema operativo, se elimina todo lo que tiene el disco duro y se vuelve a formatear ya con el sistema nuevo, que sería lo más fácil y lo más rápido. Me gustaría conservar ciertas características que tiene este sistema. Entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos realizar una migración desde Windows 8 hasta Windows 10 a la versión, me parece que es de abril de 2019, que es la más reciente si no me equivoco. Antes que todo hay que checar las características del equipo. Por lo general cualquier equipo que funciona con Windows 7 o Windows 8 puede trabajar sin problema con Windows 10, pero no siempre significa que va a trabajar de una manera adecuada. Principalmente hay que checar lo que sería el procesador, la memoria RAM y probablemente el disco duro. En pantalla podemos ver las características de este equipo. Aquí está el sistema operativo Windows 8, tiene un procesador Intel Core i5, es doble núcleo, tiene muy buena velocidad, 2.60, tiene 6 GB de RAM y de disco duro tiene más de 600 GB libres. Entonces este equipo sin problema va a trabajar con Windows 10. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la página de descargas de Windows 10. En la descripción de este tutorial va a estar la liga para que vayan a ella y vamos a descargar la herramienta de instalación de Windows 10, que es un archivo muy pequeño y nos va a ayudar a descargar la imagen para que en este equipo se pueda actualizar la versión de Windows actual. Vamos a aceptar todo lo que nos pida el programa. Esta computadora es norteamericana, viene con el sistema operativo original que venía en inglés. Yo he puesto la interfaz en español, es el único detalle por el que el navegador me aparece en este idioma, pero como este programa se basa en el sistema y en el idioma original del mismo, por eso es que me aparece en inglés. Voy a elegir esta opción, vamos a darle en Next o en Siguiente. Esto va a tardar algo de tiempo, mucho depende también de la velocidad de su Wi-Fi. Entonces regreso en unos momentos cuando ya esté listo. Aquí ya terminó de descargar y de configurar la actualización, solamente vamos a aceptar los términos y ahora solamente está checando la descarga. Ya estando en este punto nos va a dar características de la instalación, como por ejemplo la versión de Windows que se va a actualizar, que sería Windows 10 Home, y nos da también la opción de mantener nuestros datos personales y nuestras aplicaciones. Si ustedes no quisieran mantenerlo, tendrán que ir a esta opción y desactivarla. Yo lo voy a permitir, solamente voy a pulsar en instalar. Este proceso también va a ser tardado, entonces voy a parar este video y voy a regresar cuando esta etapa termine de realizarse. Una disculpa, en esta parte el sistema ya no me pidió confirmación para reiniciarse y como tal ya empezó a configurar la descarga y a instalar el sistema ya en forma. Esta parte es la más tardada. Entonces voy a esperar a que termine y ya al final vamos a entrar a lo que sería la configuración del sistema ya para uso personal. Ya terminó lo que es la configuración de la descarga y la instalación como tal. Ahora vamos a configurar lo que sería la configuración de usuario. Aquí viene en inglés, pero realmente todas las configuraciones son igual que en español. Aquí podemos elegir el idioma en que queremos la configuración para el usuario, que sería en español. Ya está en español. Obviamente el sistema continúa en inglés.
Por cierto, no olviden suscribirse porque en el siguiente tutorial voy a mostrar cómo pasar la configuración de inglés a español en el sistema. Podemos ver la configuración de sistema sobre el botón de inicio con el botón derecho del touchpad o del botón del mouse. Nos vamos a System. Aquí vemos la actualización a Windows 10. Tenemos los mismos datos del dispositivo mostrados en Windows 8. Y de esta manera es como podemos actualizar nuestro Windows 8 a Windows 10 a la versión más actual. Bien amigos, llegamos al fin de este tutorial. Ojalá le pueda servir a alguien. No olviden suscribirse a este canal, pulsar me gusta en los videos y compartir con sus amigos y familiares. Ojo, al suscribirse, no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo les llegue una notificación. Amigos, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias.